Una pregunta clásica por parte del criador que va a utilizar por primera vez una incubadora, ya sea de una incubadora viejita que le prestaron o bien, ¿por qué no?, de una incubadora que él mismo se fabricó en casa. Bueno, y la pregunta es, ¿cuál es la temperatura correcta para la incubación? Lo vemos en este video. Podría terminar el video acá diciendo, bueno, la temperatura es esta, listo. Pero la respuesta correcta depende de un montón de factores que vamos a analizar ahora. Buscando en internet buscamos de buenas fuentes dos rangos completamente diferentes. A ver, por un lado te dicen la temperatura de incubación es 37,5, 37,7. Y por otro lado te dicen no, 38,8, casi 39. Lo más insólito es que las dos respuestas son correctas, pero claro, por eso, a ver, depende del tipo de incubadora. Bueno, hay dos tipos de incubadora. Las de aire forzado, que adentro tienen un ventilador que hace que circule el aire, y las que no tienen aire forzado, que no tienen ventilador y no circula el aire. Las que tienen aire forzado, que para mí son de mejor tecnología, son las que el fabricante sugiere una menor temperatura de incubación, por ejemplo 37,7. Esta es una temperatura clásica para una incubadora de aire forzado. En cambio, las incubadoras que no tienen un ventilador interno y donde no circula el aire, aquí el fabricante típicamente cita una mayor temperatura. Por ejemplo, 38,8. Algunos criadores inclusive dicen que incuban mejor a 39. Bueno, pero el video no termina acá porque la cosa recién ahora empieza a complicarse. El criador se pregunta, a ver, ¿con qué tipo de termómetro voy a tomar la temperatura? Y lo más importante, ¿en qué parte de la incubadora tengo que hacer la lectura de la temperatura? En las incubadoras de aire forzado, justamente por la circulación del aire, la temperatura más o menos está distribuida de manera uniforme en todos los rincones. Y esto está bueno. Pero cuidado, porque en las incubadoras que no tienen ese ventilador interno y no tienen circulación del aire, puede haber grandes variaciones en todos los rincones del aparato. A ver, actualmente hay unas incubadoras modernas, buenísimas, absolutamente funcionales, completamente automáticas, todo digitalizado, con un tablero electrónico donde uno de estos temas no debería preocuparse. Pero cuidado, porque en la actualidad la mayoría de las incubadoras que hoy se están usando en Argentina, bueno, son viejitas, que han ido entregándose de generación en generación y todavía sirven. Bien, así que voy a hacer referencia a estas viejas incubadoras de madera, las cosas a tener en cuenta. Suelen tener en todos los 4 bordes de la incubadora la resistencia y obviamente no es lo mismo la temperatura justo por debajo de la resistencia en los bordes que en el medio, en la mitad de la incubadora. Pero hay otro tema muy importante cuando esta incubadora no tiene el ventilador interno, si no tiene aire forzado. Y es que no es lo mismo la lectura de la temperatura al ras del piso que en la mitad del huevo o arriba del huevo o casi llegando al techo, y la variación puede llegar a ser de 1,5 grados hasta 2. Entonces acá la clave es saber dónde tengo que hacer la lectura de la temperatura. Fíjense que estos termómetros están especialmente diseñados para la incubadora. Y es importante que vean que el bulbo que toma la temperatura está a la altura de la mitad del huevo. Ahí es donde este tipo de termómetro toma la temperatura. Ahora, a esta altura del video todavía no me animo a decir cuál es la temperatura correcta, porque fíjense que podría suceder que el termómetro que ustedes están utilizando está mal calibrado. Pero no se preocupen, porque hay un truco para descubrir cuál es la temperatura correcta para vuestro termómetro y para vuestra incubadora. Acá el truco consiste en utilizar siempre el mismo termómetro para la misma incubadora y tomar la lectura siempre en el mismo lugar, preferentemente a qué altura, que sería a la mitad de la altura del huevo. Obviamente me refiero al huevo puesto horizontal. Bueno, ustedes tienen que incubar una tanda de prueba
Y la mayoría de los pollitos tienen que nacer justo al día 21. Puede haber variaciones, algunos se pueden adelantar unas horas, otros se pueden atrasar unas horas, pero la mayoría tienen que nacer para el día 21 en el momento exacto. Se incubó por primera vez el primer día a las 8 de la mañana, 21 días después, la mayoría tendrían que nacer para esas 8 de la mañana. Ahora, cuando típicamente todos los pollitos se atrasaron y nacieron al día 22, 23 y no hubo cortes de luz, entonces es porque la temperatura estaba demasiado baja. Esto es así. En cambio, cuando los pollitos se adelantaron en nacer, por ejemplo, al día 20 o al día 20 y medio, entonces es porque la temperatura estaba demasiado alta. Ojo que en este caso, gran porcentaje de los pollitos no llegan a nacer porque es malo que la temperatura esté demasiado alta. Ahora, cuidado que para sacar conclusiones correctas de este experimento, todos los huevos a incubar deben ser frescos, porque los huevos más viejitos, de más de una semana o 10 días, esos huevos suelen tardar unas horas más en nacer que los huevos frescos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los huevos utilizados para este experimento tienen que ser recolectados inmediatamente después de la postura. A ver, no vale utilizar huevos del nido de una gallina que se le van juntando 6, 8, 10 huevos, porque cada vez que la gallina se echa, va calentando un poquito los huevos que se han puesto en días anteriores. Este es un proceso acumulativo, ¿entienden? Inclusive podría ser que la gallina durmió una noche en el nido y ya ahí empieza el proceso de incubación. Entonces voy a tener pollitos que nacen algunos días antes, pero es porque ya se venían incubando. Bueno, por eso, los huevos en este experimento tienen que ser recolectados inmediatamente después de la postura. Otro tema muy importante a tener en cuenta para estas incubadoras muy viejitas, estas de madera. A ver, yo puedo tener la temperatura exactamente bien puesta, todo bajo control, pero si durante esas 3 semanas de incubación me tocan primero unos días de mucho calor sofocante y después se viene un frente frío y la temperatura drásticamente dentro de la vivienda o dentro del local de incubación baja mucho, entonces yo tengo que agarrar y con la perillita del control de la temperatura tengo que estar modificando, subiendo, bajando la temperatura y mirando que el termómetro esté a la temperatura justa. Estas variaciones también influyen, ¿no? Bueno, esta es la desventaja de una incubadora que no es automatizada. Yo tengo la suerte de tener 2 incubadoras de gran capacidad, cada una de 70 huevos. Todo automático, todo digitalizado, me olvido, no tengo que hacer nada, es una gran ventaja. Pero me ocurrió en una oportunidad que tenía más y más huevos para incubar y tuve que utilizar estas incubadoras viejitas de madera. 6 veces por día abriendo la puerta para hacer el volteo de los huevos, de estas viejitas, ¿no? Variaciones de la temperatura porque me tocó días de calor, días de frío. Bueno, es todo un rollo. Sin embargo, si esto está bien manejado, en aquella oportunidad tuve la misma tasa de nacimiento, o sea, el mismo éxito en la incubadora totalmente automatizada que en la viejita. O sea que la incubadora viejita, bien manejada, también es efectiva, no es para menospreciarla, ¿no? Bueno, entonces redondeando, cuando en Facebook, en los grupos de WhatsApp, pregunta a algún criador nuevo y dice, a ver, me prestaron una incubadora, ¿cuál es la temperatura correcta de incubación? Se dan cuenta que no hay una respuesta correcta porque depende de todos los factores que vimos acá. Entonces uno tiene que aconsejarle al criador, bueno, que tiene que hacer una prueba de acuerdo a la tecnología que tiene su incubadora y que tiene que observar de que en condiciones óptimas los pollitos les nazcan justo al día 21. Si nacen más tarde, si se atrasan al día 22, 23, seguramente es que la temperatura está demasiado baja. Y si los pollitos se adelantaron mucho y hay una alta muerte embrional, entonces la temperatura está demasiado alta. Tengo un amigo que vende incubadoras, Pablo,
que gana más dinero vendiendo los accesorios que vendiendo las incubadoras en sí. A ver, hoy en día los criadores, ¿qué hacen? Si fabrican la propia incubadora en casa. Claro, Pablo les vende el termostato, le vende el termómetro digital y todos los implementos, la resistencia, a ver, todo para que uno pueda fabricarse la incubadora en casa, incluyendo el ventiladorcito. Bueno, gracias por ver este video. Soy Alejandro Lozada, titular de Cabaña Lagunita, Jujuy, Argentina.